Shabbat Shalom para todos, amados hermanos. Shabbat Shalom para toda esa casa de Israel, para todo ese remanente disperso entre las naciones. Bendito sea el Eterno, bendito sea nuestro Padre Celestial que nos ha permitido llegar a este otro día de Shabbat, el último Shabbat de este mes octavo. Recuerden, estamos en el día 30 del mes octavo, según el calendario bíblico. Al culminar el Shabbat estaríamos comenzando el mes noveno. Ya próximamente, amados, próximamente, estos meses se van a pasar rapidito, créanme que sí, que para las fiestas de primavera, ya estaremos celebrando aproximadamente en 3, 4 meses, estaremos celebrando el Pesaj, muy importante para nosotros, la fiesta de los panes sin levadura, Bikurim, preparados, todo este tiempo se nos pasa rápido. Bienvenidos, amados hermanos, a celebrar con nosotros este inicio de Shabbat. Bendito sea nuestro Padre Celestial, a quien damos toda la exaltación, a quien damos toda gloria, toda honra, y al cual pedimos que a través de su Espíritu de Santidad nos ayude a transmitir de su palabra en humildad, en sencillez, para su gloria, para su exaltación, con integridad y sobre todo buscando ser restauradores de Israel y servidores del mundo. Amados, tenemos una responsabilidad para hacer luz a las naciones. Tenemos que ser luz y sal para esta tierra. Siempre hemos comentado que nosotros no somos misioneros. ¿Qué significa esto a la luz de las Escrituras? Que no hacemos proselitismo. Nosotros no buscamos partidarios de nuestras facciones religiosas ni nada por el estilo. Somos un solo cuerpo y todos, de una u otra manera, Yeshua Metzudah, si bien es el nombre de esta congregación, es solo un nombre, porque pertenecemos al cuerpo del Mesías y al cual nosotros buscamos servir. Pero hay algo muy importante, el hecho de que no seamos misioneros y estemos haciendo proselitismo, no significa de que ¿qué es lo que significa en este caso? De que tú y yo somos como esa ventanita en la cual el mundo puede entrar y ver el reino de Yahweh a través de ti. Es decir, puede entrar a ver, a visualizar cómo es el reino de Yahweh, cómo es el Malchut HaShamayim, el reino del cielo aquí en la tierra, porque esa es nuestra predicación. El reino del cielo se ha acercado y aún cada vez más los tiempos se están acortando y el reino se está acercando. Por eso tú tienes una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad de que lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros estudiemos, lo apliquemos y lo vivamos. Si nosotros no lo hacemos, entonces es mejor a veces quedarnos calladitos, ¿no? Entonces es muy importante que tú seas una ventana para que cualquier persona que mire a través de ti vea en ti el reino del cielo, el reino de nuestro Padre Celestial. Vea ese reino establecido en tu vida, en tu casa primeramente, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que tú tengas todo bien organizadito, en orden, en mansedumbre, en shalom. Van a haber dificultades, pero siempre con la ayuda de nuestro Padre vamos a obtener la victoria, porque in Elohim itanu mi yamot negdenu, si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y obviamente la respuesta es certera, nadie. Una de las tantas cosas que nosotros tenemos como responsabilidad al ser incluidos en el cuerpo del Mesías es prepararnos, mis amados, por sobre todas las cosas en oración, en ayuno, en comunión constante para con nuestro Padre, siendo sobrios, humildes, sencillos y sobre todo pidiendo a nuestro Padre Celestial su asistencia divina, es decir, que su espíritu de santidad nos esté guiando. Recuerden, no podemos contritar al espíritu, no podemos entristecer el espíritu de nuestro Padre. Eso significa de que otra persona no, sino que ese poder de nuestro Padre también nos ayuda en todos nuestros quehaceres y por eso nosotros debemos dar ejemplo y ser testimonio para que ese espíritu viva en nosotros y de esa manera nosotros podamos tener y entender más fácilmente las escrituras, recibir esa sabiduría de lo alto, esa inteligencia, esa palabra de ciencia, ese don de sanidad, esa nebuá, ese don de profecía que tanto se necesita en la comunidad, que podamos estar con todas esas herramientas que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Amados, pidamos no dudando, pero por favor seamos sensatos al momento de utilizar esos dones. Y por encima de los dones, lo primero que quiere nuestro Padre es que demos frutos, como si fuésemos arbolitos bien cargados,
arbolitos, no sé, colóquese de oliva, de mango, de naranja, pero es una figura, una metáfora, que demos frutos, y esos frutos que podemos compararlos con la fruta más rica que tú te imagines en este momento. Imagínate los frutos del Espíritu de Santidad: paz, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio, que tú tengas todo eso en tu vida, que tú reflejes eso en tu vida. Pero adicionalmente a eso, también tú tienes que esforzarte. Yo tengo que esforzarme en prepararme adecuadamente, para que cuando a través de esos frutos que da el Espíritu de Santidad, o que se gestan en nosotros a través del Espíritu de Santidad, podamos con sabiduría e inteligencia utilizar las herramientas correctas, las herramientas para poder llevar la palabra. Y amados, hemos comenzado hace ya 3 sesiones, llevamos 2 clases, esta es la tercera clase de esta serie que se llama Fundamentos de la Torá. Fundamentos de nuestra emuná, perdón, fundamentos de nuestra emuná, Moshiach. Esta es la clase 3, sí, la clase 3. Comenzamos con los pactos de Elohim, sí, los pactos establecidos por Elohim, y también hablamos de la tierra y la tierra prometida. Recuerden algo muy importante: los pactos no han sido abolidos, sino que fueron, sobre todo hoy en día, más todavía tenemos una certeza de ello, porque han sido confirmados, y nada más y nada menos que por el consumador de nuestra fe, nuestro Mesías Yahoshua. Bendito sea el Eterno por la vida, por los méritos, por nuestro Rey Yahoshua, que anhelamos prontamente y en nuestros días esté con nosotros. Sin embargo, después de haber él confirmado esos pactos, ¿qué ha sucedido? Nosotros ahora se nos ha dado una encomienda: llevar la buena nueva, llevar esa besorá, esa buena nueva al mundo. También estuvimos viendo los 3 principios fundamentales que hace a Israel la nación del pacto. ¿Cuáles fueron esos 3 principios? Hablamos de elección, de privilegio y de responsabilidades. Es decir, que fuimos elegidos, dijo nuestro Mesías: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Tenemos privilegios, hermosos privilegios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Quién no se siente privilegiado? Yo me siento privilegiado. Yo sé que tú también. Yo sé que tú te sientes privilegiado, te sientes aún más, con más amor, sientes el amor de nuestro Padre por haber permitido que tú estés acá, que tú estés en esta restauración prometida, entendiendo y estudiando Torah, buscando hacer el bien, buscando y sintiendo el Espíritu de nuestro Padre, anhelando tantas cosas buenas, no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Y eso es algo muy hermoso que nuestro Padre ha colocado como un privilegio, un honor y un beneficio inmerecido, que no merecíamos, pero tenemos un privilegio al haber sido elegidos por nuestro Mesías para injertarnos en el pueblo. Pero también tenemos responsabilidades, y una de esas responsabilidades es prepararnos adecuadamente, es guardar los mandamientos de nuestro Padre, pero que entendamos: nosotros no nacimos en una cultura hebrea, nosotros nacimos en esa enseñanza en la cual nos alejaba casi totalmente de lo que es la enseñanza de la verdad, de esa verdad que nos hace libre, como dijo nuestro Mesías Yahoshua: conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Y hoy damos gracias al Eterno que esa verdad nos alcanzó. No es de quien quiere ni de quien puede, sino de quien nuestro Padre tiene misericordia, tiene compasión. Y bendito sea el Eterno por su misericordia, amados. Hablamos también de 4 principios fundamentales o ideas centrales de nuestra emuná hebrea, que es ¿quién? Elohim primeramente, después el Mashiach, la Torá y la tierra de Israel. Bienvenidos a esta clase, a la tercera clase de esta serie de fundamentos de nuestra emuná, y el subtítulo de esta clase es las escrituras sagradas. En hebreo se dice Kitbe HaKodesh o Kitbe HaKodesh, escrituras sagradas. Y antes de comenzar, recordemos que hemos estado estudiando los fundamentos de manera general. Es decir, hemos dado una forma general, no verso por verso, no capítulo por capítulo, libro por libro de la Torah. No, claro que no. Estamos enfocados en los fundamentos. Tenemos cursos en nuestras páginas de las redes sociales.
como el curso de Torah dado por nuestro Moré Joseph Álvarez, el cual les invitamos a que no se lo pierdan. Es verso por verso de la Torah y te trae una riqueza intelectual y espiritual que te va a ayudar a edificarte. Te lo aseguramos que es de gran bendición porque gracias al Eterno nos ha bendecido muchísimo estas enseñanzas. Sin embargo, esto son una serie de enseñanzas conforme a los fundamentos de nuestra emuná. Y algo muy importante que debemos entender, que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, debemos hacerlo con temor reverente. No estudiamos la Torá, no estudiamos la Escritura Sagrada como cuando un forense descuartiza un cadáver, cortando aquí, cortando allá. No, de esa manera no estudiamos la Torá. Estudiamos Torá quizá con el mismo temor que el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, se acercaba al arca del pacto en Yom Kippur. Porque la Torá, amados hermanos y hermanas, es tierra Kadosh, tierra santa, es zona sagrada. Por eso nuestra actitud tiene que estar rodeada de un contenido ético muy elevado: humildad, gratitud, respeto y admiración. Estos son principios básicos fundamentales acerca de la Escritura y debemos comenzar por entender. Si vamos a hablar de principios básicos fundamentales o fundamentos de nuestra fe, sé que este tema que vamos a tocar hoy para muchos es conocimiento básico, y Baruch Hashem Adonai Yahweh Sebaot, porque ha permitido que tú tengas este conocimiento. Pero como hablamos al inicio de estas enseñanzas, este tema es para organizar y también para enseñarnos cómo debemos tener esos fundamentos bien organizaditos en nuestra vida, bien anclados, ¿sí? Y de esa manera también transmitirlos a los demás. Entonces, uno de los principios más fundamentales de nuestra fe es entender cómo se llama ese libro sagrado, cómo se llama, qué es lo que contiene, por qué es obligatorio conocer y respetar la Escritura para poder conocer la voluntad de nuestro Padre. La mayoría de las personas que han elegido o que han leído, los escritos sagrados y obligatorios para todo el pueblo de Israel y las naciones, los identifican con el nombre de Biblia, ¿verdad? Acá tenemos la versión israelita nazarena con el nombre de Biblia, ¿sí? Ese término no proviene del hebreo y vamos a comenzar con cositas muy básicas, amados. Este tema va a ser quizás muy básico para muchos, pero sé que va a ser de gran bendición para ordenar ideas. Quizás muchos no sepan, pero sí vamos a hablar desde lo más básico. Así que ya hablamos de fundamentos un poquito más profundos acerca del pacto, acerca de la tierra de Israel. Vamos a retomar principios básicos fundamentales para ir organizando nuestro conocimiento de las Escrituras. Entonces, recuerden, el nombre Biblia, este término no proviene del hebreo, sino del griego. Y para el tiempo incluso del surgimiento del helenismo, de la influencia griega en el mundo antiguo. ¿De dónde viene este nombre? Los griegos compraban papel de aquella época, o papiro mayormente, de una ciudad muy antigua llamada Biblos. Y de allí llamaron a sus libros Biblión, ¿sí? De donde surge el nombre de Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Significa libros, libros en plural, ¿sí? Recuerden, la Biblia, la Escritura, es una antología. ¿Qué es una antología? Es un compendio de libros en uno solo. Es decir, que la Biblia son varios libros en uno solo. Nuestro Moshiach hablaba hace un momento y comentaba y decía, hoy en día tenemos nuestras Biblias digitales, pero recuerden, al principio no eran así, eran rollos muy costosos, mucho trabajo. Para poder tener un rollo de las Escrituras, o por lo mínimo de la Torá, ¿qué teníamos que hacer? Debíamos de pagarle a un sofer, a un escriba, debíamos pagarle el salario de un año o más. Debíamos de suministrar la tinta, que era muy costosa, barriles y barriles de tinta. Debíamos de tener un rebaño de ovejas para poder obtener el cuero en la cual se iba a escribir, o por lo mínimo tener el dinero suficiente para ir y comprar el papel o buscar la forma de hacerlo a través de esta planta conocida como papiro, ¿sí? Entonces, era muy costoso tenerlo. Después de allí es donde vienen lo que fueron ya los rollos. Primero fue el papiro, después fueron los rollos de la Torá en cuero de animales.
después de allí es donde pasa o va evolucionando a la parte de los códices. Los códices fue como decir el papá o la mamá del libro. De allí es donde viene el libro. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Esperemos en la clase de mañana, o perdón, en la clase de esta tarde de Shabbat, cuando ya estemos finalizando, estaremos hablando un poco al respecto y le mostraremos las imágenes. Después surgió a esta forma, ¿sí? Y ya hoy en día, ya ni siquiera casi utilizamos ya nuestras Biblias, porque ahora todo es digital, todo está al alcance de un dedo, ¿sí? Ya todo esto es evolución, amados. Y miren de dónde venimos, cómo ha surgido todo este tipo de cosas, y vamos a estar hablando un poquito de ello para que tengamos un poco de entendimiento. Entonces, más tarde esta palabra se transliteró al latín y de ahí pasó al castellano como Biblia. Aunque, amados, aunque el término puede ser aplicado a cualquier tipo de libros, es decir, la palabra Biblia puede ser, si usted ve un compendio de libros, se puede utilizar la palabra Biblia para referirse a todo ese compendio de libros. Sí se puede hacer, porque Biblia significa libros, libros en plural. Sin embargo, debido a la naturaleza de nuestros libros, se utiliza el término Biblia solamente para esos escritos sagrados. Desde entonces, los escritos sagrados obligatorios de la literatura hebrea bíblica se conoce en la cultura occidental como Biblia. Entre nosotros, los israelitas injertados, nativos, hebreos, lo llamamos con el nombre de Tanaj. Tanaj, una T, una A, una N, una A y una J, o muchos lo escriben con K, pero la pronunciación es Tanaj, Tanaj, con un acento muy cultural al final, ¿sí? Se pronuncia Tanaj. No sé si se puede percibir esa forma gutural de Tanaj. Este término no es un nombre, ¿sí? Este término Tanaj no es un nombre, sino más bien es un acróstico, un acrónimo para las tres grandes secciones de la Biblia hebrea o de los escritos sagrados, y está compuesta por tres palabras hebreas que componen estos libros. ¿Cuáles son esas tres palabras hebreas? A ver, algunos de los hermanos acá que me ayuden a ver si pueden responder cuáles son esas tres palabras hebreas. Ya pueden activar cualquiera de los hermanos que quiera responder, que están acá con nosotros en sala. ¿Cuáles son esas palabras que componen esa palabra Tanaj? Recuerden, es un acrónimo. Allí hay tres palabritas que componen esta palabra. ¿Cuál sería la primera palabra? A ver, alguno de los valientes acá o allí en Facebook, para ver, a ver, en Facebook Live, que en este momento estamos conectados, a ver si nuestro Juan Alberto Borris, que está por allí, puede darnos la respuesta, nuestra Jol Lulú, algunos de los hermanos que están allí conectados puedan decirnos cuáles son las palabras que componen la palabra Tanaj, ¿de dónde proviene este acrónimo? A ver, ¿alguno de los valientes? ¿Ninguno? Nuestro Asmoshia, a ver, nuestro Asmoshia, si nos puede ayudar. Comprende tres palabras que son propiamente hebreas y son las siguientes. Espera un momentico, mi Asmoshia, que acá tenemos una valiente, no lo quiso decir, pero lo está escribiendo. Yo sé que usted se la sabe. Díganos la primera, mi querido Asmoshia. Bueno, vamos a esperar que termine la hermana que está escribiendo para que complete, porque ya lleva dos, así que... Ya lo escribió tres, nuestra Hot Gloria de Colombia. Ella nos escribe y dice Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y eso es correcto. Correcto. 100 puntos para nuestra Hot Gloria. ¿De dónde proviene la palabra Tanaj? De estas tres palabras. Torah, que significa instrucciones, que significa Torah, instrucción o enseñanza. Nevi'im, que sería que profetas, viene de Nebuá, que es profecía. Nevi'im es un profeta, lo que se conoce como profeta. Y Ketuvim son los escritos sagrados, como los salmos. Por lo general, cuando se habla de manera bíblica acerca de los escritos, se habla de los salmos, pero no solamente de los salmos, sino se refiere a todos los escritos, incluso históricos. Cuando culturalmente o bíblicamente se hablaba de los salmos de una manera general,
englobaba incluso libros que son escritos históricos, pero no pertenecen a los salmos. Y ahí hay parte de cultura que no, hoy es más que todo de historia, de estudio, porque vamos a ir creciendo un poquito en ese conocimiento que nos va a ayudar a estar un poco más firme en qué estamos viendo, recordando que una de las cosas más importantes, amados hermanos, es primero tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Eso es lo primero. Segundo, que andemos en santidad para poder estar inscritos en el libro de la vida, ¿no? Obviamente. Y tercero, que el espíritu de santidad sea el que siempre nos dirija en todo momento. Eso es más que obvio, amados. Estoy hablando con personas conocedoras, temerosas de Elohim, pero hoy en día estamos entendiendo un poquito más acerca de lo que es todas estas cositas que necesitamos entenderlas de mejor manera y de esa manera también ser luz para todos aquellos a los cuales les predicamos, tener un poquito más de certeza de qué es lo que estamos hablando, tener un poquito más de conocimiento general para así también ser mucho más productivos y enfáticos en nuestra predicación. Entonces, si tomamos las primeras tres letras, ¿sí? O las primeras letras de las tres palabras, obtiene la palabra Tanaj. ¿Sí? Tanaj es lo que se conoce como Antiguo Pacto, mal llamado Antiguo Testamento. Como lo dije, es un acróstico, es un acrónimo para la palabra Torah o el compendio de Torah, que es instrucciones, Nevi'im, que es profetas, y Ketuvim, que serían los escritos. Por tanto, amados, los escritos hebreos o la Biblia hebrea, como muchos lo llaman, está compuesta de tres grandes secciones: Torah, Nevi'im y Ketuvim. Recuerden, el Antiguo Pacto está compuesto por Torah, Nevi'im y Ketuvim, instrucciones, la enseñanza, profetas y los escritos sagrados. Los nombres que tu Biblia castellana tiene para la Torah o los primeros 5 libros de la Biblia provienen del idioma griego, fundamentados en una traducción que hicieron sabios judíos en Alejandría durante la dinastía Ptolomea, 3 siglos antes del nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua. Recuerden, ¿de dónde provienen los libros, lo que se conoce como Pentateuco? Esos nombres, ¿de dónde provienen? Según la tradición, el general griego Ptolomeo Filadelfo, convertido ahora en una especie de faraón egipcio, escogió a 70 sabios judíos de Israel y les ordenó traducir la Torah al griego. De ahí que esa traducción, la primera en toda la historia hebrea, se conoce como la versión 70 o simplemente Septuaginta. Es muy importante que entendamos este dato. Se escribe mayormente en números romanos, que sería la L, la X y la X. Eso es para denominar la versión de los 70 o conocida como Septuaginta. Algunos afirman que fueron 72 sabios que tradujeron la escritura hebrea al griego por orden de este general griego Ptolomeo Filadelfo, quien mandó a hacer este tipo de... Él era un adicto a la literatura, Alguien posiblemente le dijo, mira, hay una escritura que no tienes acá y es muy famosa entre los judíos, y por eso él dijo, la tengo que tener en mi biblioteca. Y de una u otra manera manda a través porque tenía el poderío sobre Jerusalén para ese tiempo, manda a traer estos 70 sabios judíos y hacen esta traducción del hebreo al griego, de donde sale la versión de la Septuaginta. Entonces, desde ese momento en adelante, la versión de los 70 es conocida, como lo dije hace un momento, como con las siglas LXX. Se convirtió en la Biblia preferida de los judíos de habla griega, y eventualmente todo el mundo judío, hebreo, helenista, usó la Septuaginta como su versión más popular. Vamos a ir avanzando un poquito en la historia. No quiero hacer muy tedioso esta enseñanza. Recuerden, estamos estudiando o estamos preparándonos de manera general con conocimiento. En la tierra de Israel, luego del surgimiento de la Septuaginta, comenzó un proceso de estudio y análisis de cuáles serían los libros que deberían ser considerados apropiados para ser llamados inspirados divinamente, para diferenciarlos de otros que, aún con gran contenido histórico, no eran vistos como inspirados divinamente, para ser considerados literatura sagrada y obligatoria por la comunidad israelita. ¿Qué se hizo? Se establecieron criterios para aceptar
qué tal o cuál libro era inspirado. Yo sé que en algún momento te han hecho la pregunta, por ejemplo, cristianos evangélicos, cristianos católicos, porque a veces los católicos o los cristianos católicos dicen, ya va, pero es que mi Biblia tiene más libros que la tuya. Tiene otros libros que, ¿por qué no las tiene? Te van a preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasa con estos libros? ¿Por qué no están en tu Biblia? ¿Por qué si yo sí los tengo en mi Biblia? Y tú, como un estudiante de las Escrituras, como discípulo del Mesías, tú debes tener este conocimiento, es conocimiento básico general. Es algo que te estamos transmitiendo en este momento con mucho amor, con mucho cariño. Y ahora el momento para hablar también de eso que nos toca el corazón, que nos toca el espíritu, esa fibra espiritual. Sin embargo, ahorita es momento de enseñanza, es momento para que tú te prepares y te capacites porque hay mucho trabajo. Y necesitamos un ejército de hermanos, de hermanas, de maestros preparados para adiestrar con amor, con respeto, pero con conocimiento acerca de todas estas cositas que la gente a veces ignora. Y es muy importante que seamos luz, no solamente con el poder del Espíritu de Santidad, no solamente en tocar esa fibra espiritual, sino también ayudar en el crecimiento intelectual a todos esos hermanos y hermanas, amigos que siempre van a estar preguntando acerca de la esperanza de su salvación. Y estas cositas son muy importantes entenderlas. Entonces, desde que sale la Septuaginta, recuerden, aproximadamente 300 años, antes de nuestro Mesías, sale la Septuaginta, fue la versión bíblica preferida de todo el mundo hebreo helenista, si se puede utilizar la palabra judío helenista, pero debido a ciertos factores históricos, salen muchos libros que ya lo vamos a enumerar en este momento. Salen muchos libros y se tiene que hablar de una regla de cómo nosotros o de qué libros son inspirados. Entonces se establecen criterios. ¿Cuáles fueron esos criterios? ¿Cuáles fueron esos criterios para saber qué libros iban a incluir o iban a estar incluidos en lo que hoy en día conocemos como Biblia? Porque hubo muchos libros, mis amados, no solamente los que tenemos en nuestra bendita palabra, sino que hubo muchos libros. Pero se establecieron criterios. ¿Cuáles fueron esos criterios? Sobre todo que primero uno de los principales criterios que provinieran de Moshe, es decir, que provinieran de la Torá o que fuesen Torá mismo, como lo fueron los primeros libros de la Torá, obviamente. Y los siguientes libros que no contradijeran a Moshe, que no hubiese contradicción de esos libros con respecto a las enseñanzas, a la Torá transmitida a través de Moshe. Otro criterio, que tuvieran testimonio profético, muy importante, la Ruach de nuestro Padre hablando a través del espíritu de profecía. Que sus enseñanzas y profecías no solo tuvieran un mensaje para la generación de ese tiempo, sino que en todas las generaciones venideras. Y aparte, que no hubiesen sido escritos en tiempos del helenismo. ¿Por qué es importante que tú tengas estos criterios apropiados? Porque tú vas a empezar a analizar por qué nosotros no tomamos como un libro fidedigno, por ejemplo, libros como el libro de Enoch, o el libro de Adán, o el libro de Eva, o ciertos libros que hoy en día muchas tendencias, muchas líneas de pensamiento, muchas líneas incluso de lo que hoy en día es la restauración, están cayendo en, por ejemplo, el Shabbat lunar, están creyendo en lo que dice el supuesto libro escrito por este varón tan conocido bíblicamente como Enoch. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan importante entender que o por qué Enoch, el libro de Enoch, o en este caso el libro de los jubileos, no está incluido en nuestras Biblias? Porque no cumplían con estos criterios. Y ya vamos a ir hablando de por qué. Por eso cuando te vengan a ti a hablar acerca de que, mira, no es que ustedes están celebrando mal porque ustedes están celebrando el Shabbat, el sábado pagano, ustedes celebran Shabbat juntamente con el sábado y eso no es así, puede caer un martes, puede caer un miércoles. Nosotros nos basamos en este libro, en lo que dice este libro, el libro de Enoch o el libro de los jubileos. Y entonces comienza a veces la disyuntiva o la confusión porque muchos no han entendido los criterios de evaluación de lo que hoy en día conocemos como el canon bíblico. Entonces,
¿Qué sucede? Lamentablemente, muchos incluso a veces caen en este tipo de confusiones por no tener el conocimiento apropiado. Y esto te va a ayudar a diagnosticar el por qué libros que hoy en día están tomando muchas personas porque están allí al alcance de un touch, de un toque. Entonces, muchas personas no, como están leyendo, sacan esta información y piensan que es información inspirada. Pero hubo un proceso de examinación, de búsqueda y sobre todo de criterios para cotejar si estos libros realmente tenían un valor inspirado a través del Espíritu de nuestro Padre, pero muchos de estos obviamente fallaron la prueba. Hay libros históricos que nos aportan veracidad. Sin embargo, porque se escribieron o tuvieron cierta influencia helenista, no fueron tomados como inspirados, porque podían llevar a confundir a las personas en hacer ciertas prácticas que contradijeran la enseñanza de la Torá. Recuerden, la Torá es nuestra columna vertebral. Si bien los 10 mandamientos es la columna vertebral de toda la Torá es la columna vertebral de toda la existencia espiritual en cuanto a nuestra salvación. ¿Sí? Eso es todo. Sin embargo, hay eventos históricos o libros históricos, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que hoy en día no los tenemos en nuestras Biblias porque no fueron tomados en cuenta, no porque no tuviese veracidad histórica, sino porque podían llegar a confundir con ciertas prácticas que ya Casa de Judá había absorbido del paganismo, como cuáles, como el orar o pedir por los muertos, como aparece en una de las cartas de los Macabeos. Y como esto contradice a la Torá, porque la Torá totalmente va en contra de este tipo de prácticas, entonces automáticamente lo descartaron. Y no solamente por eso, sino que originalmente se escribe en griego este libro y de esa manera queda descartado. No porque no tuviese veracidad histórica, sino para que no llegara a influenciar con ciertas prácticas no buenas, contrarias a la Torá, y por eso hablamos de que uno de los criterios debía ser que no contradijeran a Moshe. Entonces, o a la Torá dada a través de Moshe. Entonces, esto fue así porque eventualmente la Septuaginta se le añadieron no solo los primeros 5 libros del Tanaj o de la Tanaj, sino muchos otros libros históricos y proféticos, algunos de los cuales no fueron vistos por la comunidad judía de ese tiempo en Israel como dignos de estar al lado de aquellos libros considerados sagradísimos, como por ejemplo los 5 libros de la Torá que la mayoría conoce como Pentateuco. Entonces, vamos a ver cómo en las palabras de nuestro Mesías ya había un canon. ¿Qué significa canon? Canon viene de una palabra que significa regla, algo para medir. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen canon bíblico, es la regla que se estableció para medir qué es veraz y qué no es veraz. Ya había un canon bíblico para los tiempos de nuestro Mesías, un canon bíblico como hoy lo conocemos, incluso, bendito es el Eterno por esta versión bíblica, por la versión la versión israelita nazarena, que trae el orden que mayormente que se apega un poco más a lo que es el original o cómo se mantuvo el orden de los libros dentro de esta antología, dentro de lo que hoy en día conocemos como Biblia. Pero ya estaba esta forma o ya había un inicio de un canon bíblico. Es decir, que todos estos libros que están dentro de la Biblia fueron incluso avalados. ¿Avalados por quién? Nada más y nada menos que por su majestad Yahoshua, nuestro Mesías. Y vamos a ver varios versos bíblicos. Recuerden, nuestro Mesías no contradijo, nunca disputó con los líderes religiosos acerca del contenido espiritual en la Biblia, como se conoce. Nunca contradijo o nunca estuvo discutiendo con ellos por el canon bíblico que se tenía para ese tiempo, para nada. Él contradijo la falta de obediencia, la carga tradicional contraria a la Torá que tenían estos líderes religiosos y sobre todo la hipocresía, el pecado. Se veían muy bonitos por fuera,
pero estaban llenos de hipocresía y de maldad. Entonces, muy importante, amados, que entendamos que nuestro Mesías Yahoshua, ¿qué hizo? Avaló ese canon bíblico. ¿Quién de los amados hermanos o hermanas que están por acá presentes, me leen por favor Lucas, Hillel 24:44? Hillel, Lucas 24:44. No todos a la vez, por favor, amados hermanos. Te colabora, hermano Francisco. Adelante, estimada Gloria. Lucas 24:44. Dice, y les dijo, esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en las alabanzas. Y en las alabanzas. Muchas gracias, mi estimada Jot. En los salmos dice otra versión bíblica, pero en las alabanzas. Cuando incluso se habla de los salmos o de las alabanzas, por eso lo dije hace un momento, esto era también algo tradicional. Incluso ustedes sabían que a todos los profetas, cuando se habla de Isaías, se está nombrando a todos los profetas. Eso sucedía en el contexto bíblico. Cuando se hablaba del profeta Isaías, por eso es que tenemos en los evangelios que dice, como dijo tal profeta, y resulta y pasa como se dice en el profeta Isaías, y resulta y pasa que literalmente Isaías no lo dijo, sino lo dijo Ageo, sino lo dijo Jeremías, sino lo dijo otro profeta menos Isaías, o el verso que se está citando no alude a Isaías. ¿Por qué? Porque a todos los profetas, cuando se hablaba de Isaías, comprendía toda la profecía bíblica. Y esto es parte cultural. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Incluso esto es un argumento que a veces nuestros hermanos judíos y los detractores de nuestra fe dicen que hay contradicciones en la Besora, hay contradicciones en los evangelios. Pero esto pasa a veces porque se ignora ciertas facciones, cierta idiosincrasia y ciertas formas culturales. Juan o Yohanan 10:35. Juan, Yohanan 10:35. Rápidamente, amados hermanos, cualquiera de los hermanos que lo tenga, adelante. Si es la Gloria que la tiene, adelante. Si no, cualquiera de los hermanos. Bueno, dice, Yohanan 10:35 dice, si llamó Elohim a aquellos a quienes se les dirigió la palabra de Elohim y la escritura, no se puede anular. No se puede anular. Muchas gracias, Ajot. Nuestro Mesías estaba citando el Salmo 81, si mal no recuerdo, creo que dice en hebreo, Ani amarti Elohim atem, ¿sí? Hablando de ustedes son poderosos, ustedes son jueces. Y nuestro Mesías utilizó eso, pero en un contexto, entendiendo lo que él estaba diciendo, él dice, la escritura no se puede anular. Y lo que se entendía por escritura era la Torá, los profetas y los escritos sagrados, ¿sí? Lucas 11:51. Lucas 11:51, por favor. Adelante, estimado Sajín. Lucas 11:51. Adelante, estimada Juan Marta. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Sejaryac, quien pareció entre el altar y el santuario. Así les digo, la sangre de ellos se le demandará a esta generación. Amén. ¿Por qué traigo a colación o por qué nuestra joven lee este pasaje el cual le pedí? Porque aquí está hablando del primer mártir de la Escritura, de lo que conocemos bíblicamente, hasta el último mártir que se suscitó a través de todos los escritos sagrados. Todos los mártires para ese tiempo, nuestro Mesías habla del primer mártir que hubo, que fue Abel, por causa de la justicia, y después también aparte del profeta de Zacarías. Entonces, aquí tiene esto una relevancia porque esto es entendimiento de lo que se tenía de ese tiempo y nuestro Mesías está haciendo un resumen de todo lo que sucede en todos estos escritos sagrados vinculantes para Israel, obligatorios, y que componían el canon bíblico. Nuestro Mesías está avalando
lo que está escrito en la Torá como hoy lo tenemos, lo que está escrito en los profetas como hoy lo tenemos, lo que está escrito en los salmos como hoy lo tenemos y lo que está escrito en los escritos sagrados como hoy lo tenemos. Es muy importante que nosotros entendamos y tengamos esta certeza, porque hoy en día, ¿qué está sucediendo? Están desacreditando muchos principios bíblicos, incluso diciendo cosas y contradiciendo. No, es que eso es falso. Moshe no escribió esto, no escribió lo otro, por eso esta carta o este libro es falso. Ustedes no pueden estar creyendo fehacientemente en eso. Y empiezan, y lamentablemente muchos indoctos caen en ese juego. ¿Y qué es lo que sucede? Se dejan confundir. Y muchos comienzan negando la fe, los principios bíblicos, por no entender que incluso nuestro mismo Mesías Yahoshua avaló esta escritura como la tenemos. Lucas, Gilel 16:16, amados. Rapidito para ir avanzando. Lucas 16:16. La Torá y los profetas fueron profecías hasta Yohanan. A partir de entonces se anuncia la buena noticia del reino de Elohim y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Amén. Muchas gracias, estimada Jod Giselle, que también está por acá con nosotros. Entonces, el Eterno. Miren lo que dijo nuestro Mesías, la Torá y los profetas. Eso es una forma muy distintiva. Muchos van a decir literalmente, pero que ahí no dijo de los escritos, solamente habló de la Torá y los profetas. No, esto es una forma de llamar a ese canon bíblico que ya existía, que ya se daba por entendido de que era inspirado y obligatorio para todo el pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Que la Torá y los profetas hablaron acerca de Yohanan. ¿Sí? La Torá y los profetas hablaron acerca de ese que vendría a preparar el camino a nuestro maestro. Mateo 22:40. Matillahu 22:40. Mateo 22:40. Adelante, En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Amén. En esos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Hay una anécdota, ¿no? Hay una anécdota en el Talmud, es algo histórico. Dice, dijo, en el Talmud aparece, el Talmud es un compendio de libros, es una antología de información judía, historia. Nosotros apelamos mucho a esa parte, en la parte histórica, para entender ciertos entornos. Pero dice que estaban las dos escuelas, o los dos jueces para los tiempos un poco antes de nuestro Mesías. Todavía estaba la casa de Shammai o la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Dice que llega un gentil y le dice ese gentil a Shammai, uno de los jueces más estrictos y rigurosos de ese tiempo, le dice que le enseñara toda la Torá en un solo verso. Y entonces Shammai agarró su bastón y le cayó a palos y lo sacó de su yeshiva, de su tribunal. Este gentil se va a donde Gilel, el otro juez de Israel que existía para ese tiempo, y le dice que le enseñara toda la Torá en un solo verso. Y Gilel lo mira y le dice, todo lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Todo lo demás es solamente comentario. Un juez de Israel, antes de nuestro Mesías, está esa anécdota que le dijo, todo lo demás es comentario. Y por eso es que lo que dijo nuestro Mesías no es algo nuevo. Eso era pensamiento bíblico, que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no se lo vamos a hacerlo a los demás. Todo lo demás es comentario, todo lo demás son normas de cómo hacer tal o cual cosa, pero lo que nosotros no queremos que nos hagan, no se los hacemos a los demás. ¿Sí? En eso, nuestro Mesías, que dijo, está citando pensamientos bíblicos, está citando interpretación bíblica. Entonces, exacto, dice nuestra Jolulú, la regla de oro. Así es, la regla de oro. Es una regla de oro para todo Ben Torah, para todo Bat Torah, hijos de la Torah, hijos de Israel, hijos de nuestro Padre que está en el cielo, que tratemos a los demás, como dijo nuestro Mesías, como deseamos nosotros ser tratados. Amados, vamos a ver, les voy a leer rápidamente libros apócrifos que existían desde antes de nuestro Mesías,
¿Qué significa la palabra apócrifo? Significa que son falsos, que no tienen una validez o solamente fue un compendio de leyendas, de influencias que se escribieron y los trataron de hacer parecer como libros inspirados. Si bien tienen información bonita, son cuentos, no podemos tomar eso certeramente, porque muchos de esos libros están cargados de ¿qué? De falsa historia, están cargados de ¿qué? De misticismo, de brujería, de hechicería, de todo eso, amados. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Voy a leerle rápidamente. La primera carta de Esdras, la segunda carta de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, adiciones incluso al libro de Esther, libros como la sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico o la sabiduría de Sirac, que están en la Biblia católica, el libro de Baruch, un libro de Daniel, el canto de los 3 jóvenes hebreos, la oración de Manasés. Y también no es que sea falsa, sino que tiene cositas que no son buenas o que contradicen la Torá, pero que tienen veracidad histórica, como es la primera y segunda carta de los Macabeos. ¿Sí? Los demás libros son libros apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Que son falsos. También existen libros pseudoepígrafos. ¿Qué significa esto? Que había la costumbre de que alguien escribía, por ejemplo, que hoy en día eso es violación de derechos de autor. Que, por ejemplo, el Moshiach llegó, o él es una persona, o tiene su representación ante la sociedad. ¿Y qué hago yo? Yo escribo un libro y digo que soy el Moshiach, autor Moshiach, pero no fue el Moshiach que lo escribió. Incluso, porque habían personas o personajes bíblicos, y esta era una tendencia muy común para esos tiempos, habían personajes bíblicos que ya habían fallecido y otras personas agarraban y escribían libros y decían que fueron ellos los que lo escribieron. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hay muchos libros que fueron, que los autores no fueron esas personas, sino que fueron escritos por otras personas haciéndose pasar por estos personajes bíblicos. ¿Como qué libros? El libro de los jubileos, que se lo adjudican a Enoc, pero Enoc ya había muerto muchos siglos, cuando se escribió el libro de los jubileos. La tercera carta de Esdras, la tercera carta de los Macabeos, el libro de Adán y de Eva, la ascensión de Isaías, el libro de Pseudofilón, el libro de José o de Yosef y Asenet. ¿Se acuerdan de Yosef, hijo de Israel, cuando se casó con Asenet, la hija del sacerdote Potifar, si mal no recuerdo? Hay otro libro que se llama La vida de los profetas. Hay un libro que es Baruch, ¿sí? Fue el escriba de Jeremías. Hay la escala de Jacob o la escalera de Jacob. Janes y Jambres, hubo un libro de Janes y Jambres. Eldad y Modad. Testamento de los 12 patriarcas. Una cuarta carta de los Macabeos. La primera y segunda carta de Enoc. El oráculo de Sibilinos. Tratado de Shem. Un libro apócrifo de Ezequiel, un libro apócrifo o conocido como Apocalipsis de Sofonías, un Apocalipsis de Esdras, un Apocalipsis de Abraham, nuestro patriarca, un Apocalipsis de Elías, la segunda y tercera carta de Baruch, una cuarta carta de Esdras, los 5 salmos de David en siriaco, salmos de Salomón, odas de Salomón, oración de Manasés, oración de José. Todos estos libros fueron escritos por otras personas adjudicándoselos a esto. Entonces, cuando sucede, aquí es donde vamos, todo esto ya existía para los tiempos de nuestro Mesías. Recuerden, todo esto ya existía, pero no era considerado escritura sagrada. Nuestro Mesías, ¿qué hizo? No los tomó en cuenta. Dijo, esto no es así. En sus comentarios, cuando ya empezamos a tener este conocimiento, ya nosotros vemos como nuestro Mesías nunca avaló este tipo de libros, nunca los aceptó como escritura sagrada. Cuando él decía Torá, profetas y salmos, se refería a la regla de los libros que ya estaban para ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Ya sucede lo de nuestro Mesías, viene nuestro Mesías a cambiar la vida de todo el planeta, no solamente de Israel. ¿A quién le ha cambiado la vida de nuestro Mesías? A mí me ha cambiado la vida enormemente.
independientemente de todas las situaciones, estamos alegres, contentos, felices, con una esperanza tan grande y una alegría, una shalom que no tiene explicación en nuestra vida, que aunque veamos tantas olas de problemas y situaciones que es por aquí, por allá, en la vida social, en lo político, en el mundo, en los países, tenemos una esperanza que nada, dijo Shaul, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, nada nos va a separar del amor de Mashiach. Nada nos puede separar de ello. ¿Por qué? Porque vino el consumador de nuestra fe, al cual, bendito sea nuestro Padre Celestial, nos ha permitido conocer, no físicamente, pero tenemos la mente de Mashiach, dijo Shaul, y hemos podido entender hasta hoy lo que significa estar delante de la presencia de nuestro Padre a través de los méritos de nuestro Mesías. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, por nuestro Mesías Yahoshua. Vino nuestro Mesías, cambió el mundo. Nuestro Mesías falleció, murió, fue ejecutado dentro del año 30 al 31, 32, 33, según eso es otra historia. Él asciende, resucita, bendito sea nuestro Padre, por el poder del Espíritu de santidad, y es elevado, ascendido a la diestra del Padre. Él profetizó acerca de la destrucción del segundo templo, de ese templo en el cual él dijo no quedaría piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70. Pero viene Roma, es decir, casi aproximadamente 40 años después de que nuestro Mesías asciende a la diestra del Padre, se destruye o es destruida Jerusalén y es destruido el templo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Roma vino y colocó asedio a Jerusalén por varios años. Hubo un varón, un líder de la secta farisea, conocido como Yohanan ben Zakkai, junto con sus discípulos y otros sabios, lograron un salvoconducto de un general conocido como Vespasiano para salir de Jerusalén, que estaba totalmente asediada. Y se establecieron en Yabne, al oeste de Jerusalén. Y luego de la destrucción del segundo templo en el año 70, ¿qué sucede? Él trabajó de manera clandestina con un nuevo Sanedrín, con un objetivo, que era la reconstrucción nacional, la reconstrucción del pueblo de Israel, porque ya había sido destruido. Para ese tiempo, recuerden, año 70, eso es un año de nuestra era, después de nuestro Mesías, fue destruido el segundo templo y fue destruido Jerusalén o Israel como lo que se conocía. Desde entonces, ya después, aproximadamente 60, 70 años después, es cuando se le coloca Palestina. Palestina es un nombre blasfemo, pagano, que colocó el emperador de turno que destruyó nuevamente y mandó arar lo que quedaba de Jerusalén, le colocó este nombre en honor a los dioses filisteos, ¿sí? Y a Jerusalén le colocó a ella Capitalina, buscando que se borrara el nombre de Israel, el nombre de Jerusalén, que se borrara totalmente y que ya los judíos o el pueblo hebreo e israelita no tuviese derecho de reclamar la tierra. Amados, tú eres Israel, yo soy Israel. Y tenemos una promesa. Hablamos en la clase pasada acerca de la tierra del pacto, de la tierra del pacto. Entonces, esa es nuestra tierra, esa es la tierra a la cual nuestro Padre Celestial juró a Abraham, juró a Isaac, juró a Jacob, y se los juró a las 12 tribus de Israel, que sería dada como heredad, y hemos sido injertados por la fe en nuestro Mesías. Muy bien. Somos herederos de esa tierra, así que nadie te diga lo contrario. ¿Eres Israel? Yo soy Israel. Entonces, ¿qué sucede? Se crea este nuevo este nuevo Sanedrín. ¿Y qué sucede? Recordemos que ya tenían conocimiento, ya tenían a la mano la Septuaginta, la versión griega de la escritura hebrea. Hago la salvedad que en muchos manuscritos de la Septuaginta o provenientes de la Septuaginta, recuerda que había sido escrita en griego, pero el nombre de nuestro Padre no lo escribieron en griego, lo dejaron tal cual en hebreo. Y escuchen muy bien esto, estaba escrito en letras de oro. No utilizaron tinta común para el nombre de nuestro Padre, sino que escribían el bendito y sagrado nombre de nuestro Padre en letras de oro. ¿Verdad que es interesante? Imagínense la santidad
o cómo trataban el texto de las Escrituras con tal sacralidad, con tal santidad, que incluso cuando llegaban al nombre de nuestro Padre no lo escribían con tinta común, y menos en otro idioma, lo escribían en paleohebreo y con letras de oro. Eso es un dato muy importante para los estudiosos y sobre todo para aquellos que investigan acerca del nombre de nuestro Padre, a la cual les invito a que no paren, que no paren. Esto es un mundo y esto es una riqueza que nosotros cada vez que empezamos a profundizar, nos alegramos, el Espíritu nos llena de felicidad y buscamos cada día más conocer a nuestro Padre y lo conseguimos estudiando su palabra, buscando estudiar y entenderla, llevarla por obra y sobre todo preparándonos para todo eso que viene, toda esa avalancha de gente con hambre y sed de justicia. Entonces, recordemos que ya existía la Septuaginta. Entonces, ¿qué sucedía? Dieron forma, estamos hablando de Yohanan Ben Zakkai, este nuevo Sanedrín que él forma para buscar hacer que la nación nuevamente se levantara. Y una de esas formas de pensamiento fue darse la tarea de crear o de formar una lista de libros inspirados y que fueran normativos para la comunidad, según se conocían oralmente, que era en la práctica lo que la mayoría de los judíos, recuerden, estamos hablando de lo que quedaban de los judíos de ese tiempo, estaban creyendo todavía. Luego de mucho análisis y reflexión y revisando libro por libro, siguiendo los criterios apropiados espirituales, finalmente a lo que ahora tenemos en nuestro Tanaj, y surgió así la lista de 24 libros que forman nuestra Biblia en el Antiguo Pacto, ¿sí? Entonces, este concilio de Yavne, si se puede utilizar, o el canon de Yavne, fue el que terminó el listado de los libros considerados canónicos para la comunidad de Israel. Basado en esto, se creó la tradición oral que luego fue puesta por escrito, donde se resume la posición tradicional de los sabios. Escuchen muy bien toda esta historia. Esto es tradición y dicen, Moisés escribió la Torá y el libro de Job. El libro de Job se considera uno de los libros más antiguos, incluso de los tiempos de la Torá o incluso más antiguo, que fue escrito por Moshe. Josué escribió su libro según ciertos sabios. Los últimos 8 versos también del libro de Deuteronomio los escribió Josué. El libro de Josué fue terminado por el sacerdote, por Eleazar y Fines o Pinjas. ¿Sí? Samuel, el profeta Samuel, escribió su libro y también escribió el libro de Jueces y el libro de Ruth. El libro de Samuel fue terminado por Gad y el profeta Natán. David escribió el libro de los Salmos, agregando sus cantos a los libros de los ancianos, el de los salmos que se conocían de Melquisedec y también salmos de Abraham, salmos de Moisés, salmos de Asaf y de los 3 hijos de Coré. Jeremías escribió su libro, escribió el libro de las Lamentaciones y escribió el libro de Reyes. Ezequías y sus compañeros editaron ciertos libros como el libro de Isaías, el libro de Salomón, de Proverbios y Cantar de los Cantares y también el libro de Eclesiastés. Se forma cuando, vamos a estar hablando, pero lo voy a decir rápidamente por motivo de tiempo, la Gran Asamblea. Y editaron en tal caso el libro como libros de Ezequiel, los 12 profetas menores, el libro de Daniel, rollos de Esther, el de Esdras, incluso Esdras escribe su libro y las genealogías del libro de Crónicas. Crónicas fue terminado por Nehemías y por el hijo de Acalías. Es muy importante toda esta información. Sé que a veces puede ser un poquito tediosa, pero es muy importante que lo entendamos. Entonces, en el Sanedrín de Yavne se aprobó cierta lista, esa lista que hoy en día compone lo que conocemos nosotros como el Antiguo Pacto. A partir de entonces solamente esos libros se consideraban canónicos y se estableció la regla que luego que los últimos 3 profetas que formaron parte de la reconstrucción del segundo templo, ¿cuáles fueron esos 3 últimos profetas? Ageo, Zacarías y Malaquías. Se cerró permanentemente la profecía, amados. Escuchen muy bien que este dato es muy importante. Después de estos 3 profetas, se cerró permanentemente la profecía, al estilo de los profetas bíblicos en Israel.
Es decir, cerrado el canon bíblico, el Tanaj es ahora la representación oficial de la Biblia hebrea, con sus 24 rollos, a lo cual no se le puede ni añadir ni quitar. Y esto representó un punto de cambio de la teología hebrea, como estudiaremos más adelante, porque concluido el canon, es decir, la regla bíblica, la profecía se transformó en la interpretación del texto y su correcta aplicación, según el entendimiento de lo que ya se conocía como cultura hebrea bíblica. Los hombres que bajo inspiración divina interpretaban el texto eran vistos como los nuevos profetas. Es lo que incluso nosotros hoy en día hacemos. Obviamente tenemos también el Ruach Nebuah o el espíritu de la profecía, el cual es necesario que haya en la asamblea, pero por eso los profetas pueden existir. Claro que sí pueden existir, pero no al estilo de los profetas bíblicos. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos toda la revelación. ¿Hay el don de profecía? Sí la hay, el Ruach Nebuah, y tenemos una serie que se llama los dones del Espíritu de Santidad, a lo cual les invitamos a que los vean. Ahí tenemos el espíritu de la profecía, o qué es un profeta. Y ahí hablamos abiertamente, hablamos abundantemente de este tema. Entonces, los hombres que bajo inspiración divina interpretaban el texto eran vistos como los nuevos profetas, no tanto anunciando cosas nuevas, sino más bien interpretando el texto de diferentes perspectivas y con abundancia de palabras a través del Espíritu de nuestro Padre, para que el pueblo pudiera entender la Escritura. Además, el antiguo dicho, lo vamos a decir como lo dice la versión tradicional Reina Valera, así dice el Señor, fue reemplazado por un bad call. ¿Qué es un bad call? Es una voz del cielo, donde para ocasiones especiales la voz de nuestro Padre se escuchaba estableciendo un veredicto, como sucedió con nuestro Mesías, que cuando él fue sumergido por Yohanan Amadvil o Juan el Bautista, cuando él salió, ¿qué sucedió? Aparte de Yohanan tener una visión de ver una paloma sentarse en el hombro de nuestro Mesías, escuchó un bad call. Un bad call es una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Incluso cuando los tres discípulos de nuestro Mesías, Kefa, Yohanan y Andrés, están delante de él cuando él se transfigura, también hubo un bad call, hubo una voz del cielo hablando acerca de que ese era el hijo de nuestro Padre. ¿Sí? Ya no era nuestro Padre directamente, no a través de un profeta que decía, así dice Adonai Yahweh. No, eso ya no se volvió a nombrar. Eso fue así al estilo de los profetas bíblicos. Eso no sucedió más en la casa de Israel después de los tiempos de Yohanan ben Zakkai, después de todo este conjunto de sabios que bajo inspiración divina utilizaron todos estos criterios y esta sabiduría del cielo para establecer el fundamento de la escritura en la comunidad de Israel, sobre todo la comunidad judía, que fue la que sobrevivió a todos estos desastres, pero que hoy en día está siendo restaurado Israel entre las naciones y que todo esto ha sido preparado para ti y para mí. Y bendito sea nuestro Padre Celestial porque ha mantenido su promesa a través del tiempo. Ahora ya sabes cómo se llegó a la formación de la lista oficial de los libros considerados inspirados, obligatorios de estudiar, de prepararnos y de encontrar allí la revelación divina del cielo para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Entonces, voy a darte rápidamente lo que son los nombres hebreos de los primeros libros de la escritura, pero vamos a hacer voy a colocártelo acá, vamos a colocártelo por acá en pantalla, denme un momento por favor. Vamos a colocártelo aquí en pantalla para que tú lo puedas ver rápidamente. Colocarlos aquí. Muy bien, acá los tenemos. Ya te los coloco aquí en pantalla para que puedas ver y puedas tener una idea. Avisan por favor, amado Sajín, cuando lo tengamos en pantalla. Están en pantalla. Muy bien. Ahora sí se ve nítido. Muy bien, ok. Tenemos el primer libro de la Torá. ¿Cómo se llama el primer libro de la Torá en hebreo? Se llama Bereshit. Bereshit
se llama de esa manera, conocido como Génesis. Cuando en la Septuaginta se traduce del hebreo al griego, le colocan nombres derivados o que tuviesen alguna relación. Cuando llegan ya a ciertas, cuando ya pasan al latín, en este caso Génesis viene de genesa, de genética, porque obviamente allí se habla de lo que fue el nacimiento del ser humano. Bereshit, ¿por qué Bereshit? Porque los libros de la Torá deben su nombre en hebreo a la primera letra o a la primera oración de cómo comienza el libro. En este caso, el primer libro de la Torá, o también conocido como Pentateuco, llamado Génesis, comienza diciendo Bereshit bara Elohim. La primera palabra es Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Significa en el principio. En esa palabra está toda esa frase, en el principio. ¿Sí? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. El segundo libro de la Torá se llama Shemot. ¿Qué significa Shemot en hebreo? Nombres. ¿Por qué? Porque el primer verso de la escritura comienza diciendo, estos son los nombres, ¿sí? De todos los que salieron, de toda la familia de la casa de Israel que entraron a Egipto. Es conocido como Éxodo. Éxodo significa salida. El tercer libro de la Torá en hebreo se dice Vayikra, ¿sí? Conocido como Levítico. Vayikra significa, ¿qué significa, estimado Ahmoshiach? Y le habló. Y habló, correcto. Porque así comienza el primer verso del libro conocido como Levítico. ¿Por qué se llama Levítico? Porque cuando se traduce del hebreo al griego, le colocan de esta manera porque, y pasa después al latín, porque mayormente toda la enseñanza, incluso el libro de Levítico, es conocido en la tradición bíblica como Sefer Kedushá, el libro de la santidad. Es conocido de esta manera como Levítico porque allí se dan más especificaciones, mandamientos de santidad, pero sobre todo dirigidos para la organización de la familia sacerdotal, que en este caso es la levita. El cuarto libro de la Torá se llama Bamidbar. ¿Qué significa Bamidbar? En el desierto. Así comienza la primera frase del cuarto libro de la Torá, conocido como números. ¿Por qué tiene este nombre de números? Porque en el libro de Bamidbar tenemos muchos números, muchos censos, muchos números. Cuando se traduce del hebreo al griego, se coloca, se me fue el nombre en este momento, aritméticos, de donde proviene la palabra aritmética, ¿sí? De allí se traduce al español como números. El quinto libro de la Torá se llama Devarim, que proviene de la palabra davar, que significa palabras. Devarim significa palabras. En otros contextos puede significar asuntos, puede significar cosas. Devarim significa palabras. Conocido como Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Deuter, de segundo, si mal no recuerdo, y nomio, de ley, ¿sí? De anomía. Por eso deuter, o mayormente en griego se decía deuteronomios, algo por el estilo. Puedo estar un poquito equivocado con la pronunciación. Pero ¿qué significa esto? Deuteronomio, segundo, y nomio de ley, de nomía, ley. Por eso tenemos anomía, sin ley o en contra de la ley. ¿Qué significa esto? Que esta es la segunda recapitulación de lo que Moshe le habla al pueblo. En Deuteronomio o Devarim, que significa estas son las palabras, ¿verdad?, que habló Moshe, fue repitiendo nuevamente toda la Torá de manera resumida. Por eso en Deuteronomio significa la segunda ley, no es que sea una segunda ley, fue el segundo recuento de la Torá, ¿sí? Entonces, vamos, ya le mostré por acá los nombres de los libros y vamos, amados hermanos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta acá, pero les voy a hacer varias salvedades. El resto de los libros contenidos en la sección de lo que son los profetas y también los escritos,
fundamentan están fundamentados en los primeros 5 y expanden su significado según las circunstancias propias de los autores sagrados que vinieron después. Amados, tenemos 24 libros canónicos que componen nuestro Tanaj en ese orden. Verás entonces que nuestra colección de libros, sagrados comienzan con Génesis y terminan incluso con el libro de Crónicas, como lo tenemos en la versión israelita nazarena. Las versiones regulares, como la Reina Valera, ¿con qué terminan? Con Malaquías, ¿sí? En cuanto, vamos a después, posiblemente en la tarde de este Shabbat, estaremos hablando al respecto. En cuanto a la cantidad de libros de la Tanaj, o que la Tanaj está compuesta, como dijimos, de 24 libros, mientras que las versiones cristianas podrían tener 39 libros, 49 libros e incluso 52 libros. ¿Quieres saber por qué nosotros decimos que son 24 libros y en las otras versiones hay 39, 49 o 52 libros? Te lo voy a responder, pero en la próxima clase, que será esta tarde de Shabbat. Antes de culminar esta clase y proceder incluso a lo que nos atañe también en esta parte de Shabbat, en cuanto a las bendiciones, en cuanto a compartir los panes, la copa de vino, escuchar otra alabanza que nuestra Jod Marta puede tener preparada por allí para seguir exaltando a nuestro Padre, quiero aclararte o quiero compartir algo muy importante. Te he hablado de una manera muy resumida cómo se generó el canon del antiguo pacto, de la Tanaj o de el Tanaj, ¿sí? Y es muy importante, amados, que nosotros tengamos mucho respeto, ¿sí? Mucho respeto con la escritura. Como lo dije al principio de esta clase, no nos acercamos a la escritura como si fuese un libro cualquiera. No es así. Para nosotros tener estas escrituras sagradas, ha habido mucha sangre derramada, vamos a decirlo de esa manera. Ha habido un proceso que requiere o que ha requerido de una importancia, de una santidad, de algo tan sagrado que nosotros no podemos tomarlo a la ligera. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior lo reflejamos en el exterior. Incluso cómo nosotros nos comportamos, nuestro testimonio, nuestra vida espiritual va a reflejar cómo nosotros estamos, si estamos ordenados, si nosotros somos ordenados por nuestra vida, si nosotros tenemos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras esposas, estoy hablando de todas las esposas de nuestros hermanos, no que cada hermano tenga varias esposas, no vayan a pensar eso. Por ejemplo, cada hermano con su esposa debe tener una vida en comunión, como dice la recomendación inspirada, que maridos, esposos, amen a sus esposas, así como nuestro maestro ama a la congregación. Es muy importante que nuestra vida espiritual, nosotros eso se muestre también en el exterior. ¿Sí? La inspiración de la escritura es sagrada y por eso acercarnos a ella, cuando nos acercamos a ella, nos acercamos con respeto, con reverencia. Y no tratamos la escritura, como lo dije hace un momento, como si fuese un libro más. Debemos comenzar por allí. Sin embargo, si así nos comportamos en el exterior con el libro, ¿cuánto más? Es decir, que debemos andar con respeto a la escritura. ¿Sí? Ahorita le vamos a mostrar varias cosas que nosotros debemos hacer o no debemos hacer con la escritura, con este libro sagrado, porque es un libro sagrado. ¿Sí? Si nos comportamos de esta manera, ¿cuánto más debemos respetar esa misma palabra que está escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad? ¿Cuánto más debemos ser sinceros en nuestro proceder, en que toda esa escritura sagrada que estudiamos diariamente debe ser respetada por nuestro cuerpo? Y ahora que la estamos conteniendo en nosotros, somos como ese papel que mantiene o donde está escrito el nombre de nuestro Padre, donde está escrita las palabras y la voluntad de nuestro Padre, que ese papel que contiene ese texto, ahora nosotros somos ese papel
y debemos convertirnos en apartados para Elohim cuando la palabra es escrita en nosotros. No sé si me están entendiendo el concepto, que ahora nosotros, si vivimos la palabra, entonces somos como estos libros, como este libro de la Torá. Es decir, que debemos, que así como nosotros tratamos el libro, debemos tratar nuestra vida. Debemos comportarnos de esa manera. Por ejemplo, yo tengo acá un Humash, que es un Humash. Un Humash es la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Torá con porciones de los profetas, ¿sí? Está escrito en hebreo y directamente la transliteración de lo que dice. Se lee, este escrito, cuando libros en hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como estamos acostumbrados a abrir los libros, sino de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, incluso nuestra Biblia, sobre todo con los nombres restaurados, no los colocamos debajo de otros libros, ¿sí? De otros libros que no sean del texto sagrado. Por ejemplo, acá tengo un libro, vamos a agarrar acá tengo este libro. Es un libro de un autor cristiano, se llama Usos y Costumbres de los Judíos en los Tiempos de Cristo, ¿sí? De Alfred Edersheim, muy bueno, se lo recomiendo. Es decir, que cuando nosotros tenemos textos hebreos, de escritura hebrea, y sobre todo traducciones bíblicas, o incluso todas las traducciones, nosotros no las colocamos debajo de otros libros que no tienen esta santidad, que no tienen este efecto, que no... Recuerden, la Biblia, la escritura es algo cortante, es una espada de 2 filos que nos transforma. La Torá de Yahweh es perfecta, que transforma el alma, que transforma los corazones. La Torá de Yahweh es perfecta, que hace sabio al sencillo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que no podemos tratar la escritura como si fuese otro libro más. Por eso no colocamos la escritura debajo de otros libros, como si fuese otro más del bulto, otro más del paquete. No, debe tener un respeto apropiado. No utilizamos nuestras Biblias, nuestro Humash, nuestro Tanaj, nuestra Torá, ¿sí? No utilizamos nuestro Tanaj para apoyar. Voy a escribir algo y empiezo y coloco mi Biblia para apoyar. No hacemos eso. No hacemos eso por respeto. Mira, todos estos detalles para muchas personas que toman a la ligera lo que es el respeto a la escritura, pues lamentablemente dicen, no, esto no es de mucha importancia. Créeme que para mí sí lo es. Yo sé que para todos aquellos que respetan la escritura, que respetan la palabra de nuestro Padre, que aman a la palabra de nuestro Padre, la respetan igual. Van a decir, no, tienen toda la razón, la Torá, la escritura, la Biblia, no se trata como un libro más. Por eso no la tratamos, no colocamos otros libros, no colocamos cosas encima de nuestras Biblias, porque las tratamos con respeto. Si bien yo tengo varias Biblias que ya están bastante desgastadas, pero es por el uso, gracias al Padre, ¿sí? Si se cae, hay una tradición que me gusta respetarla también, aplicarla. Si se cae, la recogemos rápido, la limpiamos y, por ejemplo, a mí me gusta besarla, Padre, gracias por tu palabra. Sí, porque eso es como si, no sé, se te cae algo preciado. Tú lo levantas rapidito, lo limpias y si es algo muy preciado para ti, pues lo lavas. Obviamente nuestras Biblias no podemos lavarlas de esa manera, obviamente, pero tratarla con cariño, no porque tenga vida y tampoco porque adoremos al libro, no, sino porque sabemos el valor que tiene ese libro, porque es la voluntad de nuestro Padre expresada en papel. Y la tenemos aquí y cada vez que la leemos nuestro Padre Celestial nos instruye, nos redarguye, nos guía, nos capacita para siempre dar en el blanco. Otra cosita, amados, nunca colocamos la escritura encima de un asiento, es decir, donde nos sentamos, donde nosotros colocamos, donde nos sentamos, para no nombrar partes del cuerpo, ¿sí? Bueno, no vamos a decir una parte del cuerpo, pero donde nos sentamos no colocamos nuestras Biblias, no colocamos la palabra de nuestro Padre, no hacemos eso, ¿sí?
Si nos toca hacerlo por X o Y motivo importante, las colocamos de manera parada, es decir, de esta manera, que no las colocamos y menos colocamos en ningún lugar las Biblias boca abajo. No lo hacemos, no hacemos eso, porque eso es respeto. Otra cosita, no tenemos la costumbre que tienen los gentiles. No la dejamos abierta en la casa, y sobre todo en el Salmo 91, si mal no recuerdo, como que la palabra de Dios llene todo este lugar. No hacemos eso. Nosotros tratamos la escritura con respeto. Incluso cuando se abre un Sefer Torah, un libro de la Torah, un rollo, un Megilá Torah, se vuelve a cerrar. Es decir, se trata con respeto. Se lee la escritura y se vuelve a cerrar porque es algo sagrado. Tratamos la escritura con respeto. Si no le das ese valor a tu escritura, a eso que el Eterno ha permitido, independientemente de la traducción, pero eso que el Eterno ha permitido que llegue en tus manos para que te muestre el camino a la salvación, entonces si tú no tienes respeto por esa herramienta, entonces debes comenzar, hay un problemita por allí en tu vida, porque debes empezar a organizar. Y por eso estas clases de fundamentos de nuestra emuná, con estas cosas que para muchos pueden ser insignificantes, para nosotros es de vital importancia, porque así como nosotros respetamos el libro, vamos a respetar el contenido espiritual que nos ofrece, el camino a la salvación que nos ofrece. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora, amados, aquí algún punto muy importante. ¿Cuándo la leemos? Cuando estamos en una congregación, cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, cuando vamos a orar, cuando vamos a incluso a ver una enseñanza, nos comportamos respetuosamente, prestamos atención a cuando se está hablando de la escritura. Buscamos no andar por allá en la quinta nebulosa o por allá cerquita de la luna. No hacemos eso. Nos concentramos, buscamos, tratamos de tener un cuaderno de anotaciones, ¿sí? Buscamos tener para tomar apuntes, para concentrarnos en lo que se está hablando, porque están hablando de algo por lo que muchos, incluso hoy en día, darían sus vidas porque alguien les hable de la palabra. No nos sentamos indecorosamente cuando estamos en los lugares de reunión, como que, o simple y llanamente no estamos hablando, a menos que sea muy importante. No estamos desviando nuestra atención, sino estamos concentraditos, porque se nos está hablando, por muy tediosa que pueda hacer la explicación, buscamos estar atentos, respetando la palabra, respetando la escritura. Eso es orden, mis amados, y debemos empezar a disciplinarnos con eso, dándole el valor que merece la palabra de nuestro Padre. Cómo nos vestimos cuando vamos a escuchar la palabra, incluso en tu casa, cómo oras delante del Eterno, cómo lees tú la palabra de manera apropiada, cómo estás leyendo en cualquier lugar. Por eso incluso nosotros no leemos la escritura, incluso hasta en nuestros baños. Tenemos a veces la costumbre de llevarnos nuestros celulares a los baños y entonces, ¿qué sucede? A veces muchos se ponen a leer la escritura allí o escuchar una enseñanza o una alabanza. No es propio hacerlo. En la Torah hay un mandamiento que cuando una persona iba a hacer sus necesidades, debía de hacerlo fuera de las fronteras de la comunidad de Israel. Fuera de las fronteras donde estaba asentado el pueblo de Israel. Incluso cuando se asentaba el campamento, se colocaba un lugar fuera de las fronteras de ese campamento. Y cada Bené Israel debía de llevar una estaca, no sé, vamos a llamarlo de esta manera, una pala, para cavar, y lo que hicieran, sus necesidades, debían de enterrarlo. ¿Qué decía nuestro padre? ¿Qué dijo nuestro padre? Para que en la comunidad, en resumidas palabras, para que en la congregación no haya inmundicia donde yo habito, donde yo me muevo.
¿Significa que ahora tenemos que sacar nuestros baños de nuestras casas? No, no tenemos que hacer eso necesariamente porque vivimos en situaciones distintas. Pero lo que nosotros no debemos hacer es llevar, leer o escuchar incluso o colocar alabanzas o algo por el estilo en el baño. No es propio hacerlo. No es propio llevar ese, porque ahí es donde nosotros, donde está la inmundicia. Obviamente tenemos nuestros baños, los inodoros, el lugar del lavado, no sé cómo le llaman en su país, de una manera higiénica. Sin embargo, no es propio hacerlo. ¿Sí? Por eso es muy importante. Ahora, si es ¿cómo se dice? Una situación distinta de urgencia y estás allí y tienes que orar, pues oras en ese momento. Recuerden, ahí es donde lo más importante tiene, y si en ese momento es de urgencia orar y clamar el nombre de nuestro Padre, hazlo, ¿sí? Hazlo. Entonces, amados, es muy importante que nosotros aprendamos a acercarnos a la Escritura con santidad, con reverencia, con humildad, con respeto. Y comenzamos primero con el libro que nuestro Padre nos ha permitido tener, que nos ha permitido hacer llegar a nuestras manos. Entonces es muy importante que no dejemos nuestras escrituras, nuestras Biblias, nuestro Tanaj, nuestra Torah, nuestro Humash en cualquier lugar, o si lo hacemos en la mesa, en algún lugar de nuestra casa, hacerlo de una manera apropiada, con respeto, no porque el libro tenga vida, sino que el Espíritu de nuestro Padre nos transmite a través de esa palabra, nos inspira, nos redarguye, nos capacita y nos instruye para que alcancemos siempre el objetivo. Y como dice la Escritura, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza, la clase, la primera parte de esta enseñanza, las Sagradas Escrituras de esta serie, los fundamentos de nuestra emuná.